El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Bien, hermanos, esta palabra que nos regala hoy el Señor, escuchamos lo que dice Jesucristo, que esta palabra es vida eterna. Y es una palabra que viene para salvar al mundo. Dice Jesucristo, dice el Evangelio de Juan, que Jesucristo gritó. Diciendo esto, gritó. Dice, Jesús gritó diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. ¿Y cómo hace para ver al que lo ha enviado? Dice aquí el Evangelio: porque yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Esta palabra es muy profunda, porque el mismo Evangelio de San Juan nos dice al principio, en el capítulo 1, Jesucristo está hablando de la fe. Para creer se necesita escuchar la predicación, escuchar una palabra de vida eterna. Por eso Jesucristo dice: el que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y el Evangelio, el primer capítulo de Juan, en su prólogo, dice que la palabra era Dios, y la palabra estaba en Dios, y la palabra puso su morada en nosotros, y se hizo carne. O sea que Jesucristo es esta palabra de Dios hecha carne, viva, presente, para escucharla, para dar vida al mundo, para que nosotros nos podamos salvar por medio de él. Porque esta palabra, cuando se escucha y se acoge, ilumina, dice Jesucristo. Yo he venido al mundo para iluminar como luz, al mundo como luz, para el que crea no quede en tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas que normalmente nos rodean a cada uno de nosotros? Es el pecado. Y el pecado nos lleva a vivir egoísticamente, para nosotros mismos. Ese es el pecado. Es buscar la felicidad en nosotros mismos y aprovechándonos de los demás. Por eso las tinieblas. Por eso cuando nosotros pecamos, no logramos relacionarnos con el otro. El otro nos da siempre fastidio. El otro se convierte en una carga, en un peso, cuando no estamos en gracia de Dios. Ese pecado nos destruye la relación. Por eso este Evangelio es muy profundo. Porque hoy el Señor nos invita a creer. Dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. O sea, poder ver en Jesucristo el rostro del Padre. Que nosotros escuchamos esta palabra: sí, yo creo en Dios, pero ¿tú has visto a Dios? ¿Tú lo has visto? ¿Dónde has visto tú a Dios?
En todas partes. ¿En cuál prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? Sobre todo el que vive contigo. Ese es tu prójimo. El que te da fastidio es tu prójimo. Con el que peleas todos los días. Con el que juzgas todos los días. Llámese esposo, esposa, hermano, hermana, vecino, vecina, hijo, madre, compañeros de estudio, compañeros del colegio, del trabajo, con la señora que te encuentras todos los días cuando vas a mercar, allí en la revueltería, que la miras y la juzgas. Ay, hoy se vistió así. Ay, tiene los mismos zapatos de ayer. Ay, no sé qué, ¿no? Ahí nosotros, dice, ahí vemos a Dios, ¿seguro? Porque si tuvieras a Dios en el prójimo, en ese que tú dices que te está ahí, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, te le arrodillarías, lo besarías, como cuando tú vas al Santísimo. ¿Qué haces en el Santísimo? Te arrodillas, le rezas, si pudieras lo abrazarías, lo besarías. ¿Tú haces eso con el prójimo, como dices tú? Como tú ves a Dios en todas partes, ¿tú logras ver a Dios en el enemigo? ¿En el que te está pidiendo dinero cada 5 minutos? ¿Lo abrazas? ¿A tu nuera la abrazas? ¿A tu yerno lo abrazas? ¿Que trata mal a tu hija o a tu hijo? Porque ese es Dios, ahí está Jesucristo. Tú ves a Jesucristo porque Jesucristo lo dice, o sea, porque esta palabra es muy profunda. Nosotros la tomamos así muy superficialmente, pero es muy profunda. Porque es que el que tiene el amor de Dios dentro, lo único que puede hacer es amar. Y amar a todos, no a uno, a todos. Porque si tenemos dentro este amor de Dios, es un amor de Padre. Y es un amor que nos está diciendo a nosotros que somos hijos. Y que si somos hijos, somos hermanos. Y estamos todos en el mismo combate, en el mismo sufrimiento, en la misma dificultad a través de la vida. Que tenemos pecados, que tenemos esclavitudes, que tenemos vicios, problemas, o sea, todos los tenemos. No hay ningún ser humano en el mundo que no tenga problemas, dificultades, sufrimientos, enfermedades, que no tenga dificultades en su casa, en su trabajo, con la gente que se relaciona. Todos estamos así, igual todos, los que creen y los que no creen. Todos nosotros tenemos esta dificultad. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesucristo dice, o sea, porque si yo estoy aquí, yo soy la presencia del Padre. Pero el que le dice a un cierto punto, Felipe, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le tiene que decir, ¿qué tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me conoces? El que ve a mí ve al Padre. ¿Cómo me vienes a decir, tú muéstranos al Padre? Si yo que te he mostrado, vida eterna, perdón de pecados, resurrección de los muertos, darle la vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos. Dice, ¿qué más quieres? He multiplicado panes, he caminado sobre las aguas. Y tú todavía estás pensando, ¿cómo quieres ver al Padre? Si el Padre está aquí. Por eso es muy fuerte. Por eso Jesucristo, esta palabra, porque ¿qué es la palabra? ¿Qué se necesita para uno entender la palabra? Necesita escucharla. ¿Y qué significa escuchar? Significa acoger. Acoger. O sea, escuchar es que tú oyes una palabra y estas palabras que tú oyes las bajas al corazón. Y cuando están en el corazón las meditas. Intentas entender qué es lo que te están diciendo, qué palabras te están diciendo. Eso es escuchar. Para eso se necesita tiempo. Nosotros no tenemos tiempo de escuchar a nadie. Porque ¿qué nos ha dicho la sociedad? El tiempo es oro. El tiempo es oro. Y el tiempo pasa. Y hay una canción que dice, y nos vamos volviendo viejos. ¿No has escuchado la canción? Pablo Milanés. El tiempo pasa, nos vamos quedando viejos. No, queridos hermanos, este es un engaño inmenso. Es un engaño demoníaco. El tiempo no pasa y el tiempo no es oro. Los que pasamos somos nosotros.
Tú estás pasando, no el tiempo. El tiempo es siempre el mismo, son siempre 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Lo mismo. Tiempo de lluvia, tiempo de sol. El tiempo es siempre el mismo. ¿Quién es el que pasa? Tú. ¿Quién es el que pasa? Yo. Hace 40 años, ¿dónde estabas? Ha pasado el tiempo, después, ahora estás aquí. Ya más viejo, más enfermo, más débil, más pachocho, más arrepentido, porque como ya tienes tiempo de rezar y de pensar, te vienen los remordimientos, ¿no? Es nosotros que pasamos. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en esta vida, en este mundo? ¿Cuánto? No sabemos. Exacto, el Señor sabe, pero como el Señor sabe, nosotros también tenemos que saber que a cualquier momento nos llega la pelona. Y entonces estar preparados. ¿Y preparados cómo? ¿Y cómo? Unidos a Cristo, escuchando su palabra. Y escuchar su palabra es acogerla. Y si uno la acoge, la coloca en su corazón, le dedica tiempo, ¿qué pasa? Que lo único que le sale es amar, ayudar a los más necesitados y sobre todo perdonar. ¿Por qué? Porque si a cualquier momento me llega la muerte, yo tengo que estar preparado. ¿Para qué? Para que lo mismo que nosotros decimos con nuestra linda y tierna boquita. ¿Qué decimos nosotros con nuestra linda y tierna boquita? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, nosotros mismos, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, nos estamos metiendo el cuchillito. Así sea chiquitico, duele. Porque estamos diciendo, perdónanos. O sea, tú perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, si nos llega ahora la muerte y nos dice, a ver, me dice, Señor, perdóname. ¿Cómo te perdono? ¿Cómo te perdono? Yo te perdono. ¿Cómo? ¿Cómo has perdonado tú? ¿Has perdonado? Porque si tú has perdonado, yo te perdono. Si tú has amado, que yo te amo y te sigo amando. Pero tú lo has hecho. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo has hecho con uno de estos hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu nuera, tu yerno, tu vecino, tu vecina. Esos son los más pequeños. Y usted los conociera, Padre. Sí, son tus hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que cumpla mis palabras, el que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo. Porque el Señor no nos juzga. El Señor no ha venido para juzgarnos, sino para salvarnos, para amarnos, para perdonarnos. Pero dice, esa es la certeza que tenemos que tener siempre nosotros, que Jesucristo nunca nos va a juzgar, nunca nos va a juzgar. Siempre estará dispuesto a perdonarnos, siempre estará dispuesto a reconciliarnos, siempre, hasta que llegue la muerte. Porque después de ahí, Jesucristo no nos juzga. Después viene esta palabra que Él nos está dando, que nos juzgará su palabra, esta palabra de vida eterna. Pero hermanos, ¿qué pasa? Que se dice, yo no los juzgo, el mundo los juzga. Porque también tenemos que darnos cuenta de otra situación, y es que el mundo, y nosotros dentro del mundo tenemos ese pecado muy serio, y es que el mundo exalta el pecado y odia al pecador, lo condena. Jesucristo odia el pecado y exalta al pecador, muriendo por él, resucitando por él, intercediendo por él ante el Padre. Es diferente. Jesucristo no odia al pecador, lo ama. Odia al pecado, porque el pecado trae muerte, porque el pecado es un fruto de infierno, es del demonio. Lo odia y lo destruye Jesucristo cuando nosotros nos arrepentimos y nos confesamos. Pero nunca el pecado. El mundo, la sociedad, nosotros, ¿qué hacemos? Exaltamos el pecado. ¡Ay, qué bueno el pecado! Y por eso lo hacemos. Pero destruimos al pecador. Desgraciado, este es un hijo de tantas, este no sé qué, esta no sé qué. Porque mira lo que hizo, mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira. Y destruimos al pecador. Y al pecado lo exaltamos. No, Padre, las relaciones sexuales, no, eso es normal.
Que mi hijo conviva en mi casa con su novia. No, eso ya es normal, eso no pasa nada. O no sé, que mi hija de 14, 15 años tenga relaciones sexuales. No, padre, yo le compro los condones para que ella no se quede en embarazo. ¿Hay pecado? Lo exaltamos. No, está bien pecar. Está bien que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Que vivan en impureza. Sí, padre. No, padre, ¿cómo? Yo me voy a dejar que mi marido me pegue, me maltrate. Yo tengo mi amiguito. O no, padre, que mi mujer ya no se concede a mí porque yo ya tengo mi amiguita, pero ya eso es normal. Mire usted por todas partes, mire la televisión. ¿No nos pasa así? Así pasa. Que el pecado nosotros lo exaltamos, no está bien, porque así lo hacen todos. Pero al pecador lo destruimos. Y nos damos cuenta que es el pecado que nos mata y nosotros estamos matando a nuestros hijos, nuestra vida, porque no escuchamos ayer la palabra. Dice, el que me ama observa mis mandamientos, los observa y tendrá vida eterna y mi Padre y yo estaremos con él. Por eso es importante que nosotros empecemos a decirle al mundo que lo malo es el pecado, que hay que odiar el pecado, hay que huir al pecado, que a tu hijo de tu casa lo tienes que sacar si está conviviendo. ¿Por qué? Porque está llenando de pecado tu casa, porque está llenando de pecado tu familia. Y le tienes que decir, cásate, no te casas, pues entonces vete con tu pecado a otra parte. Esta casa se respeta porque es cristiana. Y me respetas a mí y a tu papá y a tus hermanos. Me estás trayendo aquí un mal ejemplo para los que vienen detrás de ti. ¿Te parece normal eso? Bueno, no sé por qué me vino esto ahora, pero es así. Y nosotros tan tranquilos, no, hermanos. El pecado hay que denunciarlo y perdonarlo porque eso hace el Señor, para no cometerlo más. ¿Por qué no estás bien tú, en tu casa? ¿Por qué no hay bendiciones? Porque está dentro del pecado. El pecado, como te digo yo esto, el pecado del orgullo, de la soberbia, del juicio. Y todo como, siempre como lo que dice Jesucristo. Yo vengo para que el mundo tenga luz. ¿Cuál es el problema? Porque nuestro mundo no tiene luz ni nosotros. Porque el mundo coloca siempre como luz el suceso, el éxito, el prestigio, la fama, el dinero, el yo. Yo soy el mejor, yo soy el primero. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos? Usted, mi hijo, tiene que ser el mejor, el más buen estudiante, el más fuerte. No se deje pegar, no se deje humillar. Si le pegan, pegue. Si insultan, insulte. Usted vale más, usted es un berraco. ¿No le decimos eso? ¿Qué es lo que dice el mundo? Porque el mundo, ¿qué dice? Tú eres Dios. ¿Se acuerdan la parábola donde Jesucristo dice que hay una vía ancha que lleva a la perdición y una vía estrecha que lleva a la salvación? El mundo, el demonio nos dice, no existen dos vías, existen tres vías que son iguales. Una es la vía que lleva a la perdición, una es la vía estrecha, las tres, una que lleva a la perdición, una que lleva a la salvación y una que lleva a que tú seas feliz viviendo como tú quieras. El demonio, la vía larga, la vía que lleva a la perdición, la divide en dos. Y le dice, tú camina por la tuya. Que los curas no te convenzan, que el mundo no te diga lo que tú tienes que hacer. Tú haz lo que quieras. Tú haz lo que quieras, sé feliz. Y nosotros muchas veces decimos, sí, es verdad, yo quiero ser feliz, porque yo valgo, porque yo soy inteligente, porque yo no necesito de Dios, ni de misas, ni de rezos, ni de nada. Yo voy por mi camino. Y ahí es donde nos encontramos, que ese camino es el de la perdición, porque lleva al egoísmo, porque vivimos para nosotros mismos. No hay tres caminos, hay dos. Por eso Jesucristo vino a este mundo para iluminarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para amarnos. Por eso, hermanos, Jesucristo dice, y ahí está el mayor don, la gracia. Jesucristo dice, yo no vengo a hablar de mí mismo, por mi cuenta. Yo hablo lo que me dice el Padre, porque el Padre y yo somos uno. Amor. Y el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida en este amor, que vivamos en esta luz, que veamos al otro como un hermano, que podamos perdonarlo, que podamos amarlo, no con nuestras fuerzas porque es imposible, es con el Espíritu Santo, con el amor del Señor. Por eso nos regala esta Eucaristía. Escuchamos en la primera lectura que Pablo sale a anunciar el Evangelio y están terminando su misión con Bernabé. Cogen a San Marcos, el evangelista, que se llama Juan, pero le dicen Marcos. Y a un cierto punto, cuando llega a Jerusalén y empiezan a contar, dice que el Espíritu Santo les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo.
para la obra que los he llamado. Y eso nos lo viene a decir a nosotros: apártenme a estos hijos míos que están aquí en la misa de 7 de la mañana, apártenmelos, porque hoy yo los he elegido, los he llamado para una misión, para que hoy puedan experimentar mi amor y llevarlo a las personas que van a encontrar en este día. Que hoy puedan experimentar el perdón y puedan empezar a perdonar a su prójimo. Pero sobre todo que hoy puedan experimentar mi presencia. Dígame al Señor que esta palabra que hemos escuchado la podamos hacer carne en nosotros. Que hoy, esta mañana, podamos salir de aquí resucitados. Podamos salir de aquí llenos del Espíritu Santo. Podamos salir de aquí con la luz de la Pascua, el cirio pascual, signo de resurrección, signo de victoria sobre el pecado y sobre la muerte, para que seamos hoy dignos apóstoles de su amor. Que así sea.